Muy buenas tardes, comunidad unipacifista. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, la cual tiene el siguiente orden del día, los siguientes puntos. Entrevista al arquitecto Edwin Bueno, actualmente es curador urbano. Anteriormente nos acompañó mucho tiempo en el programa docente, también el programa de arquitectura. Creo que desde el 2003 inicia como al 2015, nos acompañó un largo tiempo y todavía añoramos que nos siga acompañando, arquitecto. El otro punto es la presentación del magíster Héctor Fabio Montaño, docente de aquí del programa. El tema es urbanismo y sociedad. Y como último punto nos va a acompañar el arquitecto Julián con un tema de la Bienal de Arquitectura. A todos ustedes muchas gracias por la asistencia. Espero que sus diferentes docentes estén presentes y tomando nota, tengan en cuenta esa asistencia que ustedes a bien han venido a tener hoy, que tenemos un día, digamos, un poco atípico en la ciudad, ¿sí? Todos sabemos el acontecimiento que la alcaldía, digamos, ha iniciado y pues ustedes a bien están aquí en esta parte académica, ¿sí? Estando presentes en nuestra universidad. Entonces iniciamos. Bienvenido Arqui y Edgar Julián, que va a empezar con la entrevista. Antes que nada, pues les presento excusas porque para este evento estaba programado el periodista Daniel Mera. Se le presentó a Angel Quito y no pudo venir. A mí me toca hacer hoy de entrevistador. Hace creo que un año no lo hacía. Yo hacía un programa en Radio Buenaventura de Caracol sobre arquitectura. Y me corresponde hacer con alguien que fue en su momento profesor mío, de manera tangencial. Luego por allá hacia el 2016-17, jefe indirecto, pero ahí estuvimos en el Centro Cultural. Y pues de algún modo me ha colaborado muchísimo en el desarrollo mío profesional y en otras cosas hemos ido como a la par, con algunas diferencias y esperemos que se den. Pues el arquitecto Edwin Bueno Loaiza es, digamos, de los arquitectos hoy más representativos que tiene la ciudad de Buenaventura. Nacido en Buenaventura, eso hay que expresarlo. Tenemos arquitectos que están aquí pero que no son de aquí. Él es nacido aquí, es arquitecto de la Universidad San Buenaventura de Cali, con un posgrado en planeación urbana y regional, pero también se ha dedicado mucho a la elaboración de lo que estamos haciendo nosotros en octavo, que es el desarrollo de planes parciales. Nosotros estamos desarrollando una unidad de actuación urbanística. Se ha dedicado mucho al desarrollo de planes parciales, al interés de la ciudad y a saber hacia dónde va él, mucho más desde el tema económico, otros, como mi persona, mucho más desde el tema social, pero hay puntos de unión. Yo les presento el arquitecto Edwin Bueno. Muchas gracias, arquitecto Edgar Julián. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Como comentaba el arquitecto Edgar Julián, soy hijo de Buenaventura. Me he desempeñado en varias ciudades como profesional, pero he focalizado mis esfuerzos en mi ciudad. Mi experiencia ha sido en Bogotá, he tenido experiencias en Cali, en Palmira, en Tuluá, en el centro del valle, algunos municipios, muy relacionados con el tema del ordenamiento territorial sobre todo, y todo lo que son planes maestros y planes parciales y todo lo que corresponde a los POTs. Bueno, más o menos es mi... Yo creo que la primera pregunta es como de cajón, ¿no? ¿Por qué decidir ser arquitecto? Esta es como de las más suavecitas que vamos a hacer. ¿Por qué le lleva a meterse en este chicharrón hermoso que nosotros hacemos? Por la creatividad. Yo creo que cuando uno decide ser arquitecto hay varios temas que a uno le llaman la atención. Sobre todo, uno al principio ve los edificios, ve las viviendas, como hace cualquiera de ustedes, y dicen, hombre, me gustaría construir casas, me gustaría proyectar este tipo de edificaciones.
pero define uno que, dónde me hallo mucho más, como ingeniero o como arquitecto. Y me di a la tarea de consultar las dos áreas y me ubiqué más con el componente espacial y el tema de la arquitectura. Los arquitectos somos artistas de alguna manera, solamente que nuestros resultados tienen una función mucho más práctica, digamos mucho más de táctil, como el otro arte que es más subjetible y mucho más conflicto, inclusive es más difícil ser artista de artista gráfico o los otros artistas de manualidades. Nosotros podemos mostrar nuestras obras, la gente puede transcurrir, vivir espacialmente esos espacios, entonces esa es parte de la diferencia que me motivó a tener esta carrera. Hay algo interesante en su currículo y es el desarrollo de planes parciales. Creo que usted es de los pocos arquitectos de aquí de Buenaventura que ha desarrollado de manera constante la planificación de ciudad a través de planes parciales. Pero también hay algo interesante y es cómo esos planes parciales se coúnen a los desarrollos urbanos y a los desarrollos sociales de la ciudad. La mayoría son industriales, normal, eso está bien. Algunos, como yo, generamos unas críticas donde vemos la industria allá, la ciudad acá, y no hay un proceso de comunión. ¿Cómo esos elementos que usted genera desde su pensamiento, desde su planteamiento mental, y lo digo porque eso es lo que nos va, eso en últimas es lo que nosotros hacemos, pueden enriquecer las dinámicas urbanas sin excluir las dinámicas industriales que se dan en la ciudad? Arquitecto, es una pregunta bastante interesante, porque cuando uno primero que todo, un plan parcial voy a explicarlo rápidamente, es una manera de empezar a entender un nuevo polo de desarrollo, una nueva zona que se va a urbanizar, son grandes extensiones de tierra. Eso se puede dar en los diferentes tipos de clasificación del suelo. No sé si de pronto ustedes ya han abordado el tema de los POTS. Entonces, sabemos que la clasificación del suelo define 4 tipos de clasificaciones, perdón la redundancia. Entonces, ahí tenemos los suelos urbanos, tenemos los suelos de expansión, tenemos los suelos rurales, que es bien del caso decir que el suelo rural se compone en 2 clasificaciones, está el suelo urbano y suburbano, una subcategoría del suelo rural, y por último los suelos de protección. Si ustedes notan, la ley 388 no define los 4 componentes, pero más adelante en unas clasificaciones que se dan una resolución clarifican el tema del 4º componente, que es el suelo de protección. Ahora bien, con resultado en eso, yo he tenido la experiencia de 5 planes parciales que se han desarrollado. Uno fuera, mi primera experiencia fue en Bogotá, en un proyecto residencial. El segundo proyecto, los últimos 4 proyectos han sido en Buenaventura, iban los 5, pero paralelo a eso también se han generado algunas condiciones de donde yo empiezo a entender la ciudad a partir de los planes parciales, y es el estudio que se hace de una maestría de planeación y ordenamiento territorial de la Universidad Javeriana en Bogotá, donde es el foco del nacimiento del pensar que la ciudad no se puede desarrollar por pedazos. La ciudad, antes de la ley 388, lo que hacía era empezar a crecer de manera aleatoria, más no planificada, y se empieza a entender que el plan parcial puede ser una herramienta interesante, porque eso viene de la norma española, igual que la 388 es una copia de la ley española, que la ciudad tanto en su suelo urbano, que son los grandes vacíos que se necesitan empezar a llenar, o en su defecto los suelos de expansión, que son áreas por fuera del perímetro urbano, que tienen unas condiciones que no tienen servicios públicos, pero necesitan empezarse a desarrollar, y es generar una herramienta que permita
que se empiecen a definir los sistemas estructurantes y de equipamiento de esas nuevas zonas del territorio. Ahí arranca como el proceso. Para el caso de los proyectos de vivienda que les comentaba, el plan parcial es muy diferente al componente del desarrollo industrial, porque en los componentes de vivienda hay unos elementos aleatorios que te definen. Espacio público. El espacio público que usted tiene que dejar en un globo mínimo de 10 hectáreas, que para los 10 hectáreas para los suelos rurales, urbanos, tú tienes que dejar, pues, según el POT de Buenaventura, el 18%. Entonces ahí, cuando yo hablo del POT, es donde yo les digo a ustedes que yo hago el enlace, porque yo trabajé en los primeros ejercicios del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá como docente de una maestría, pero aplicado a un ejercicio real que se estaba haciendo como Planeación Nacional Bogotá. Es ahí donde se empieza a entender la ciudad, cómo se divide para poder entenderla, porque Bogotá y cualquier ciudad las ciudades son muy complejas en todo su entender, porque no solamente aborda el ejercicio de lo físico, sino que lo físico aborda el tema social, el tema económico, el tema ambiental, y ustedes acaban de escuchar al docente Julián, que dice: yo pienso la ciudad desde lo social, y me tira una puya y me dice: yo pienso la ciudad desde lo económico. Yo creo que las dos cosas van de la mano, si no, no funciona. Entonces, en ese orden de ideas, yo hago el ejercicio con el POT de Bogotá, después hago el ejercicio con el POT, es el PBOT de San Vicente del Caguán. Yo creo que ese fue el punto donde yo definitivamente dije: dentro del tema del urbanismo, aquí hay unos nichos de negocio bien interesantes, y lo hablo como nicho de negocio, es que en la medida que como profesional tenga un conocimiento muy preciso en ciertas áreas y donde me quiero desempeñar, voy a empezar a definirme la ruta de mi profesión, cómo la voy a orientar. ¿Por qué San Vicente del Caguán? Porque en San Vicente del Caguán se generó una discusión, que era un territorio en guerra. En ese momento estaba Pastrana, y en ese momento que estuvo Pastrana en San Vicente del Caguán, definen que va a ser una zona de extensión, ¿es que se llama? Distensión. Y esa zona de distensión generaba que estaba la guerrilla controlando el territorio, pero nos tocaba ir a San Vicente del Caguán. Yo estudiaba en la maestría de la Javeriana en Bogotá, y nos escogieron a un grupo de 3, 4 estudiantes para que apoyáramos a uno de los docentes. Se me escapa el nombre en ese momento, mi memoria no es tan buena, pero el tipo era un sociólogo urbano, y lo que hicimos fue con él ir a San Vicente y empezar a entender ese plan de ordenamiento territorial para dónde iba. Y fue muy interesante entender ese POT. ¿Por qué? Porque era una zona de extensión, porque no se sabía si la población iba a crecer o iba a disminuir, porque en un territorio en conflicto la población no crece, decrece. Pero San Vicente del Caguán tenía una segunda fase, y esa segunda fase también, o una segunda mirada, y es que San Vicente del Caguán es ganadera, pero también es agrícola, y tiene otras variables muy interesantes que le daban una posibilidad enorme de su crecimiento. Es ahí donde uno empieza a definir, a estudiar el plan de ordenamiento. Esto lo desarrollamos a través de suelos de expansión, cuánta área es posible desarrollarla, qué herramientas utilizamos, los planes parciales, y esa fue como la primera iniciativa de entenderlo. Pero fíjate lo interesante, que ahí el modelo no era económico ni era muy técnico, era donde permitían la guerrilla que se pudiera hacer la expansión. ¿Sí? Y esas dinámicas hay que entenderlas, y es un gran reflejo de visionar que la ciudad muchas veces tiene tantas variables que tiene, que uno tiene que cogerse la variable que en ese momento sea más fuerte, porque a través de esa variable ir vinculando los otros elementos. Pero es más o menos eso. Pues aquí hay temas que se ha hablado, los instrumentos de gestión del suelo. Tenemos alumnos de
de los semestres superiores, que ojalá estén como muy atentos porque por ahí han pasado por el taller de octavo mirando qué estamos haciendo. Los muchachos míos, pues que parte de esa maqueta que está aquí son de ellos, hay alumnos de décimo, pero también hay algo que usted dijo ahora y a mí me parece interesante, es cómo uno define qué voy a hacer cuando termino. Es decir, pues, por lo menos mi primer trabajo fue de dibujante, y ya empieza uno a ver que de pronto uno tiene potencialidades en otra cosa y se empieza a meter, luego uno se pausa, pero ¿cómo define usted cuando uno pues lee su hoja de vida que lo suyo iba a ser empresario, porque en último usted es un empresario, y que se iba a dedicar al desarrollo de planes parciales y no al desarrollo de una construcción de constructor, como lo hemos hecho algunos? Digamos que ¿cuál es el punto que lo lleva a uno a hacer eso? A ver, mi querido Julián, lo que pasa es que usted es más joven que yo, pero la verdad es que yo, cuando terminé mi carrera, lo primero que yo sí hice fue construir, como lo hace cualquier profesional de la construcción. Y debe ser así, y ese paso ninguno de ustedes debe esquivarlo, porque en la construcción es donde ustedes entienden más los procesos de diseño. Es ahí donde ustedes focalizan el ejercicio realmente del diseñar. Se van a dar cuenta los sistemas constructivos, la materialidad que existe, el control del presupuesto, el análisis con el cliente, ¿sí? Es decir, esa es una etapa que me ayudó mucho a entender, primero porque antes de yo ser arquitecto, los últimos semestres que yo estudiaba en la San Buenaventura de Cali, los últimos semestres de séptimo, octavo, pasé por una obra X en Cali, un edificio como de 5 pisos, y yo me le acerqué al residente. Yo le dije, hermano, yo soy estudiante de arquitectura y yo quiero que me den la oportunidad de trabajar con usted. No, si no me puede pagar, no me pague, pero quiero practicar. Y me dice, ¿usted qué quiere hacer? Dice, no, yo quiero estar dentro de la obra. Bueno, le voy a dar el empleo, le voy a dar para los transportes, pero me vas a manejar el cardes del almacén. Chistoso. Pero ¿por qué el cardes del almacén? Porque me dice él, porque es que ahí vas a conocer los materiales. Vas a conocer qué es puntillas, qué son estribos, qué son todos los materiales. Entonces yo hice casi un año como profesional, entre comillas, de la construcción, estudiante, como un simple almacenista. Ese fue mi primer ejercicio dentro de la construcción. Y de ahí en adelante ya pues empieza uno a despegar y empieza a hacer obras. Yo algunas cositas hice en Cali, otra en Palmira, hasta que me di cuenta que yo no quería aguantar más sol. ¿Sí? No, por aquí no es lo que yo quiero dentro de la arquitectura, además porque el otro tema era económico. Conseguir clientes no es fácil, entonces te toca uno que en la academia no enseña a conseguir clientes para la construcción. Le toca a uno defenderse colocando su hoja de vida en cualquiera de las empresas constructoras. Yo dije, no, por ahí no puedes, no, creo que por ahí no me va a generar lo que yo quiero. Y empecé a estudiar qué otra parte de la arquitectura había. Y yo dije, yo tengo que estudiar, ahí fue donde aparece la maestría, yo tengo que estudiar algo que a mí me localice como arquitecto, pero que no me amarre para trabajar como arquitecto. Esa es una condición bien interesante. Y entonces había una en la universidad en Medellín, diseñador urbano, y había otra en la Javeriana en Bogotá, maestría en planeación urbano y regional. Las dos, cuando yo esculqué Medellín, se iba mucho al diseño urbanístico. Cuando vi la de Bogotá, se iba mucho al análisis social, económico, político, administrativo de los territorios. Entonces ese y ambiental. Entonces ese me generó mucha más, digamos, me llamó mucho más la atención. Yo dije, por aquí es porque yo combino como arquitecto la formación de entender los territorios y hice la maestría arquitecto, y fue ahí donde yo me dije, yo quiero ser más planificador que diseñador o que constructor, y me volví planificador. La planificación la combiné con otra herramienta que es el entender cómo se desarrollan los planes parciales, porque uno ahí aplica todo.
El plan parcial es una ciudad pequeñita que uno tiene que planificar. Entonces dije, no, yo me quedo como planificador urbano regional. En la maestría no se hizo ni un diseño, no se elaboró ni un urbanismo, no se elaboró ni un presupuesto, pero sí me enseñó a entender la normativa ambiental, la normativa territorial de los planes de ordenamiento, me enseñó temas de sociología urbana, de economía urbana y de movilidad. Esos eran los 5 elementos claves dentro de la maestría que yo hice. Entonces, cuando salgo ahí, es que yo digo, Arqui, yo voy a empezar a emprender. Y el primer ejercicio que a mí me salió como planificador fue coordinar, y estaba recién salidito, me cogieron ahí a Pepi Cuarta, con una fundación en Cali, coordinar el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca geográfica del Jamundí, el PONCH, hoy ya no le llaman PONCH, el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas de Jamundí. Yo coordiné ese ejercicio, y ese ejercicio llegaron tarde. Entonces coordiné el ejercicio de la cuenca y ahí aprendí otras cosas. Entonces ahí apareció un tema ambiental y todo era ambiental. Entonces, si ustedes notan, yo he pasado dentro de ese mismo panorama como por muchas áreas, pero el que me ha dado la comida es el plan parcial. Sí. Hay un serio problema de vivienda en la ciudad, de déficit habitacional calculado hasta hace 10 años, que son los datos que tengo de planeación, en 44.000 unidades habitacionales. Hay un taller, el programa tiene un taller específico de vivienda que es diseño 7, lo da LIDES, y tiene un taller de vivienda libre que es diseño 4. Lo que estamos haciendo en diseño 8 es eso, y aunarlo a unas teorías nuevas que están saliendo en España, que son temas de movilidad sostenible y sustentable, que eso se lo debo a Héctor Fabio, que en una conversación me lo expresó y me puse a auscultar. ¿Cómo hacemos para que Buenaventura sea viable para los constructores y para que esa masa del 30% de empleo que genera el sector de la construcción en el país, es decir, nosotros, se pueda traer a Buenaventura? ¿Por qué aquí no se da y cómo podíamos lograr que eso se dé? Esto ya es un tema político. Aquí hay unos temas. Nosotros tenemos, lo primero que uno dice, para desarrollar ciudad es tener el componente que es el más importante para los proyectos de vivienda, y es suelo. Si no tenemos suelo, no podemos desarrollar vivienda. Pero resulta que muchas gracias. Pero resulta que el plan de ordenamiento territorial de Buenaventura destinó una porción importante de tierra para el desarrollo de vivienda, y no solamente de vivienda de interés social, sino de vivienda. Y yo quiero que nos focalicemos en esos dos componentes, de que no es solamente la vivienda de interés social. Existen otras viviendas, lo que hay que saber es manejar las mezclas de las estratificaciones, porque una no debe discutir con la otra, sino una apoya a la otra, que eso es otro tema que después lo conversamos. Pero en el componente del suelo, que es lo importante que tenemos, hay un primer factor, y es la debilidad institucional de los órganos competentes, como la Oficina de Planeación Distrital, articulada con la Oficina de Infraestructura y Saneamiento Básico. Cuando uno tiene un proyecto de un suelo para desarrollar vivienda, hay unas cargas que no se le pueden generar, que ya es un tema económico, que no se le pueden generar al constructor, a menos de que se tenga clara una propuesta tributaria para que existan
las cargas y esos beneficios compatibles para que el constructor diga, hombre, yo hago las vías estructurantes, yo hago el método de acueducto, yo hago las plantas de tratamiento, pero eso me lo descuento con tributario, ¿cómo me lo descuento? ¿Sí? ¿Me aumentan las densidades? Aquí hay un ejercicio bien interesante que no se ha hecho porque la debilidad institucional no lo ha visto, no lo han tenido claro dentro de su gran proceso de planificación de Buenaventura. Ese es un primer tema, la debilidad institucional, para entender que las cargas estructurantes, si se las clavamos al constructor, y además tenemos un segundo factor, le están metiendo un costo de hacer una vía estructurante, donde la norma dice, y es muy clara, que los sistemas estructurantes los coloca el Estado y las cargas sectoriales y locales lo coloca el constructor. Esa es la distribución real. Esa es la distribución real. Si de pronto no me entienden, levantan la mano de consulta y yo hago la aclaratoria, porque a veces un poquito el lenguaje a veces se vuelve muy técnico y de pronto algunos se puede perder, pero esa es como la lógica. El segundo componente es el siguiente. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, es la principal herramienta para estimular la inversión, porque debe generar las condiciones de edificabilidad que permita que hoy en día haya proyectos de vivienda de interés social en altura. Miren, jóvenes, hoy en día diseñar proyectos de vivienda de interés social solamente de 1 o 2 pisos en Cali no es rentable. En Buenaventura menos. Y menos si en Cali los pueden trabajar, y eso que en Cali se puede trabajar estrato 3, 4, 5, 6. Aquí no hay la capacidad adquisitiva para ofrecer un mercado más allá de 3. Y si haces un proyecto de vivienda de 1 y 2 pisos y empezás a meterle las cargas tenés que hacer la vía principal, tenés que meter la red matriz de acueducto y alcantarillado, tenés que hacer la planta de tratamiento y tirar los costos no te van a dar dentro de un mercado de vivienda de interés social. No te lo va a dar. Y resulta que Buenaventura tiene unos índices, según el plan de ordenamiento, que la altura máxima que se pueda generar para un proyecto de vivienda no pasa de 3 pisos. Los índices de construcción de multifamiliares de pronto alcanzarían los 5, pero dependiente de un terreno con unas condiciones de dimensiones bastante importantes. Entonces, ahí hay un segundo elemento para el tema de los proyectos de vivienda. Y el tercer elemento de motivar al constructor en Buenaventura, que hoy lo estamos viviendo, es el tema de seguridad. Entonces, ahí hay tres componentes muy bien diseñados, digamos, ahí se están mostrando muy claros en lo que son los estudiosos de este tema, que definen por ahí debe ser la manera de, ya tenemos la respuesta al problema, ¿cuál será la respuesta a la solución? Y la respuesta a la solución la puedo dar de una vez. Necesitamos fortalecer la institucionalidad. Necesitamos que la Secretaría de Vivienda se fortalezca, la Oficina de Control Físico se fortalezca, la Oficina de Planeación se fortalezca, la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado se fortalezca y que trabajen de manera unida. Por eso le decía al arquitecto, este es un tema político, al final de unas decisiones políticas donde todos trabajen en un mismo fin sin querer entender quién es el principal desarrollador, quién es el principal coordinador. Entonces, más o menos esa es como la lógica que yo le doy al asunto. Yo termino con esta pregunta para darle paso que alguno de ustedes desea, y es, hay una falencia normativa en Buenaventura, eso todos los que estamos aquí lo sabemos, los que están de sexto hacia arriba, que han pasado por el tema de diseño urbano, también lo saben. En octavo decidimos importar normativa, entonces empezamos a mirar unas normativas en altura por ejemplo en el Perú, que me parece interesante, acorde al perfil de vía, así mismo a la norma, importamos las fichas normativas del sur de Cali, unas cuestiones en Bogotá que en su momento hizo Petro, e hicimos una especie de consejo entre nosotros e hicimos un acuerdo del consejo entre nosotros para generar fichas normativas propias, para poder desarrollar. ¿Cómo hace usted
con la limitante normativa que tenemos nosotros para desarrollar planes parciales en Buenaventura. El último plan parcial, interesante la pregunta, me ibas a corchar. A ver, si son en la zona industrial no hay problema, porque la zona industrial tiene dos herramientas, fuera del plan de ordenamiento territorial, aunque debería de ser la principal herramienta del POT. Pero resulta que para hacer los planes parciales en la zona industrial, cuando eso fue en el 2005, 2006, que empezaba a explorarse la posibilidad de la zona franca CELPA y la PROA, cuando se pidieron los requerimientos a planeación de poder sacar las determinantes y poder con esas determinantes construir el plan parcial, Buenaventura no lo tenía y no lo podía dar, porque los suelos de expansión no fueron pensados desde ese momento, solamente dijeron no, se va a desarrollar por planes parciales, pero no reglamentaron cuáles eran los sistemas estructurantes del territorio. Es decir, si yo coloco un suelo de expansión en un POT, un plan de ordenamiento, lo que debo establecer como mínimo es definir a ese nuevo suelo de expansión, la vía Simón Bolívar debe pasar por tal lado, la transversal no sé qué debe pasar por tal lado, porque si le dejas la tarea al planificador o al que lo paga un privado, pues yo voy a meter las vías donde a mí me dé la gana. Y resulta que no debe ser así. Cuando se tiene que hacer un proyecto de un plan parcial, el gobierno local debe tener muy claro, mire señor, ahí le va a pasar una determinante que es una vía que tiene una dimensión de 35 metros de ancho y usted a esa vía me la respeta porque ese es el eje principal que va a conectar la Simón Bolívar con la vía Agua Dulce. Vea señor, la red matriz de acueducto de alcantarillado va a ser por esta zona y la planta de tratamiento donde va a quedar es en tal parte. Ninguna de esas determinantes las tenía, entonces no podían expedir determinantes para poder definir vías, acueductos, alcantarillados, sesiones obligatorias, espacio público, todo lo que conlleva esto. No lo podían hacer. Cuando me llega a mí el problema, yo era docente de aquí en la universidad. A mí me llama CELPA, me dice, tenemos este lío, ¿cómo nos puedes ayudar? Les dije, mire, acojamos un plan zonal, no está en la norma, los planes zonales no están en la norma, pero los manejó y los armó Bogotá. Yo venía de Bogotá, yo tenía la escuelita de allá en la cabeza. Bogotá arma los planes zonales a través de las UPZs, unidades de planificación zonal, pero la unidad de planificación zonal es mucho más grande que un plan zonal. Entonces no, cojamos un plan zonal porque esas eran como 820 hectáreas y desarrollemos el plan zonal, que es definir las redes matrices de acueductos, de alcantarillado, de vías, generar la normatividad para que puedan entender qué índices de construcción, qué índices de ocupación. Entonces, ahí es donde se dejaron las herramientas para poder hacer los planes parciales. Como era para bodegas y edificios administrativos, pues no había ningún problema. Entonces, hasta ahora no ha habido ningún inconveniente. Centracar tiene un edificio como de 14 pisos, pero resulta que el área que dejó Centracar de parqueaderos y libres alrededor, que pertenece a Centracar, cuando uno cruza índices de construcción con índices de ocupación, le permite. Cuando uno cruza los dos índices, le permite la altura, ¿sí? Pero eso no es frecuente que se genere en la ciudad, porque aquí no hemos dejado grandes vacíos. Y si es proyecto de vivienda de interés social, pues menos, porque el proyecto de vivienda, entre más vivienda haya, más rentable es, y el suelo tiene un peso muy importante en los proyectos de vivienda, el valor del suelo. Mientras que en los proyectos como zonas francas o zonas industriales, no. ¿Por qué no? Porque uno ya sabe que las zonas francas son bodegas, son grandes áreas de alistamiento para tractocamiones, porque son áreas definidas para el manejo y almacenamiento de contenedores, porque son áreas definidas para un centro camionero y oficinas relacionadas con todo el tema de la logística del transporte,
porque van a haber áreas de servicio para el tema de los talleres de tractocamiones y todo lo que corresponda a sistemas de almacenamiento de combustible. Entonces, hay unas lógicas ahí muy sencillas, muy claras, y no fue tan difícil hacer los planes parciales allá. El último plan parcial, que no, digamos, lo asesoré, por mi cargo no puedo decir que lo hice, lo asesoré como un consultor que no se puede ver, porque por mi cargo no lo hubiera podido asesorar tampoco, pero fue la ciudad hospitalaria. La ciudad hospitalaria fue un ejercicio muy bonito con unos arquitectos de aquí egresados de aquí del programa, y resultó que la ciudad hospitalaria se vinculó también con un programa de vivienda. Entonces se le hizo todo el sistema para tener la ciudad hospitalaria y proyectos de vivienda. En ese componente de los proyectos de vivienda, como las normas no nos permiten, por la altura, dejamos solamente las manzanas detalladas con la unidad de vivienda, pero no dejamos sin definir los índices de construcción y ocupación para que sean adoptados por el nuevo plan de ordenamiento territorial, o si no, con los que actualmente existen. ¿Listo? Pero ese es más o menos el ejercicio que me ha tocado, pero yo creo que he pasado más trabajo como curador con los índices de ocupación y construcción que como consultor. Gracias, Arqui. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya los veo. Pues, yo le agradezco mucho su tiempo. Siempre es un placer. Igual, casi todo el tiempo nos vemos. Entonces, vamos con Héctor Fabio. Sí, claro. Héctor Fabio nos va a presentar. Se apagó. Y yo soy de los que, ahorita los alumnos míos me preguntaban ¿por qué bajé la maqueta? Pues porque yo soy de los que le hace publicidad a lo mío. O sea, eso es simple. Tengo que venderme. Y nosotros tenemos que vender. Héctor Fabio es de los míos. Héctor Fabio está haciendo una maestría en una universidad española, y sobre la base de esa maestría, creo que es la tercera, ¿no? Eso también hay que venderlo. Es decir, nosotros estudiamos, nosotros hacemos el ejercicio. Y sobre la base de esa maestría, Héctor Fabio nos va a presentar esta presentación que se llama Urbanismo y Sociedad. Lo hago porque en condiciones normales nosotros demeritamos nuestro propio trabajo. Aquí tenemos un campeón, un ganador de un concurso nacional que está por allá atrás, Iván, internacional además. En alguna ocasión yo quedé por allá de segundo en un concurso que Fernando a veces me regaña porque nunca lo pongo en la hoja de vida. Es decir, nosotros no nos vendemos. Y esto es una forma de nosotros vender lo que hacemos. El poner de ustedes las maquetas allá afuera es que la gente ve. ¿Y por qué la maqueta de Todo Buenaventura? Es que ustedes vendan su trabajo. Y el mostrar que Héctor Fabio creo que es de los pocos aquí que tiene 3 maestrías, porque ya este año la termina, es también una forma de decir, vea, es que estamos haciendo el ejercicio para que ustedes sean mejores y porque para nosotros ustedes son seres superiores. Entonces aquí queda pues Héctor Fabio en el desarrollo de su presentación. Vale, Julián. Muchas gracias. Jóvenes, muy buenas tardes. Caras conocidas, casi todos. Voy a tratar de hacerlo un poquito live. La verdad que la presentación es corta. Voy a tratar de que sea live porque estoy viendo muchas caritas de primero, de segundo, que de pronto el tema les va a ser difícil de procesar. Así que voy a tratar de hacerlo live. Cuando digo que la voy a hacer live, es que la voy a hacer en un lenguaje no tan técnico para que todos de una forma puedan entender. Igual les digo que es breve. Voy por acá. Como les dijo Edgar Julián, en ese momento yo estoy haciendo una tercera maestría con la Universidad Europea de Madrid. Es una maestría, como siempre, todas las que he hecho relacionadas con el urbanismo. En este caso estoy haciendo una maestría en diseño urbano y movilidad sustentable. Y pues uno presenta estudios de caso del sitio donde está uno. En este caso yo estoy acá en Buenaventura y presento situaciones para ver cómo de una u otra forma dentro de un equipo, porque nos presentamos personas de prácticamente toda Latinoamérica y gran parte de Europa. Yo tengo un grupo de trabajo con el que han ido adelantando situaciones, por ejemplo, para el metro de Monterrey en México, porque hay una persona que desde ahí nos compartimos cosas. También con la movilidad en Barcelona, España, en Guayaquil, porque hay unas personas de Guayaquil, y ahí vamos. Vamos a ver, esto que está acá, que es urbanismo y sociedad,
para que lo vayamos entendiendo, es una invitación a pensar el por qué las ciudades en el Pacífico de una u otra forma están como están. Y cuando digo están como están, no estoy hablando de estancamiento, de atraso o de temas similares, sino de la conformación en cuanto a la ciudad y la población. ¿Por qué la forma que tenemos? ¿Por qué vamos un poquito más lento que las del interior? ¿Por qué nos comportamos dentro del territorio como nos comportamos? ¿Esto para qué? Para luego tener un insumo que nos permita desarrollar pautas para una propuesta de movilidad sustentable multimodal en lo que es el Pacífico colombiano. Poca. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a dar unos antecedentes. Hemos porque ese trabajo lo desarrollé la verdad en compañía de unos compañeros que son dos españoles, uno catalán, otro que es de Santiago de Compostela. Eso es, ¿cómo se llama esta comunidad? Galicia. De Galicia. Hay una compañera que es de Monterrey, con la que desarrollamos parte de ese trabajo, y otros dos que son de Chile, de Santiago de Chile y de Iquique. Lo que íbamos a mirar era introducción a temas de 4 ciudades que de cierta forma tienen unas homogeneidades en el Pacífico colombiano. Quibdó, capital del Chocó, Buenaventura, Guapi y Tumaco, que está en Nariño. Entonces vamos a ver los desafíos que se les presentan a estas ciudades, parte así muy escueta en cuanto a normativa que se debe, que toda la comunidad debería, por lo menos la básica. Ahí bien que mal Edwin nos dio un barrido muy bueno de lo que vamos a ver acá. Urbanismo social como alternativa, pros y contras de resiliencia urbana, conceptos y conclusiones. Muy breve la cosa, no van a ser sino unas 10, 12 diapositivas. Pero el primer esbozo, muchachos, es invitarlos a que pensemos. Pensemos en la ciudad que queremos. Pensemos en la ciudad que queremos. Hagamos el ejercicio mental. Nosotros vivimos en Buenaventura en este momento, sin importar de dónde seamos. Vivimos en Buenaventura. ¿Cuál es la ciudad que quisiéramos? Quisiéramos vivir en Buenaventura y que esta fuera como Bogotá, como París, como Nueva York, como Tokio, sabiendo que esas ciudades también tienen sus cositas anómalas. Pero eso es lo que quisiéramos. ¿Cuántos quisieran que nuestra ciudad fuera así? Que nuestra ciudad, ¿cuál ciudad se te ocurre, por ejemplo? Vamos a hacerlo un tanto participativo. Hagámoslo participativo. ¿Qué ciudad se te ocurre a ti que quisieras que Buenaventura fuera como esa ciudad? Para vivirla. De cualquier parte del mundo, sin que la hayas ido, la has visto en YouTube en cualquier parte. ¿Qué ciudad? Singapur, dijo alguien por allá. Se fue altísimo. Se fue altísimo. Es dentro de los Smart City que se están trabajando ahora, la ciudad inteligente, es la ciudad más inteligente del mundo. Y hace poco y nada, 40 años Singapur estaba peor que nosotros. 40 años, es nada. ¿Y cómo lo lograron en 40 años? Quisiéramos, alguien por allá dijo, ¿quién dijo Singapur? Frederick dice Singapur. Singapur. ¿Y cómo logramos que sea Singapur? Nos ponemos a pensar, queremos que Buenaventura sea como Singapur para poder vivirla. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos? Pues le digo una cosa a Frederick, Buenaventura jamás va a ser como Singapur. Buenaventura puede ser mejor que Singapur, o puede estar más atrás que Singapur, pero no va a ser como Singapur porque el contexto es distinto, porque la gente es distinta, porque las problemáticas son distintas, y lo que tenemos que hacer es valernos del sustrato, de lo que hay, de lo que tenemos para generar una mejor ciudad, tal vez mejor que Singapur. No va a ser como esa. El urbanismo, para que entendamos claramente qué es lo que es el urbanismo, por acá nos dicen, traído de por allá, un compendio, dice que es el estudio de cómo los habitantes de áreas urbanas, ya sean pueblos o ciudades, interactúan con el entorno construido. Eso es urbanismo, no es planeamiento urbano. El urbanismo es la interacción de una sociedad con el entorno construido. O sea que hay un urbanismo distinto en las ciudades del Pacífico que en las ciudades andinas en Colombia o en el extranjero, qué sé yo. Pero si compartimos algunos rasgos, puede que ese urbanismo de una u otra forma sea igual. Un ejemplo que yo a algunos por ahí una que otra vez le planteo, por ejemplo, es ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensemos, porque esto va a ser aquí como de pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Si en Buenaventura, la población que yo tengo en Buenaventura, no vamos a calificar, solo ustedes saben cómo somos, también soy de aquí, nacido y criado. Si quitamos la población que está dentro de Buenaventura, y esa población la llevamos a Lausana, Suiza, o la llevamos a Milán, en Italia, o la llevamos a otra parte, sacamos la población de aquí y la ponemos allá, y la población de allá la traemos acá. Busquemos una más pequeñita, Zurich, que tiene más o menos la población que tenemos nosotros, y esa población de allá la traemos acá, a que vivan en Buenaventura. Aquí no quedó nadie, nos fuimos todos, y todos nos fuimos a vivir a Zurich. Cierran los ojos ustedes, y después de 10 años, ¿qué ha pasado con Buenaventura? Cambió. Y lo que estaba allá, que estaba todo organizado, entonces el principal problema, y ojo, no problema, también el dador de soluciones, no es tanto la normativa, que sí es necesaria, sino que es la población, ¿cierto? Como que la población es el sustrato principal para desarrollar ciudad, más que la misma norma. Entiendan eso. Y es que el que nosotros seamos una población reacia a acatar normas, tenemos el COVID, el confinamiento, todos en casa, ahí salen todos, de inmediato. No pueden salir, sino porque hay ley seca hasta las 12. Buscamos la trampa. ¿Cómo hacemos para salir después de esa hora? No acatamos normas. Y las normas son lo que de una u otra forma nos van a tener un mejor vivir, un mejor desarrollo de ciudad. Las normas no están hechas ahí para corroborarnos como una camisa de fuerza. Las normas en todo momento se han creado para que de una u otra forma tengamos una mejor interacción entre nosotros. Entendamos las normas de esa forma. Cuando como sociedad comencemos a entender las normas como elementos que nos ayudan a coexistir, no a vivir. Las normas no nos ayudan a vivir mejor, la verdad. Nos ayudan a coexistir mejor. Cuando yo respeto la norma, una norma que se crea para un colectivo, es lo que permite que de una u otra forma mi comportamiento no afecte a otro y por ende no a la ciudad. Para eso son las normas. Si usted está solo en el mundo, no hay normas. Levántese a la hora que quiera, báñese cuando quiera, haga lo que quiera porque está solo. Pero cuando uno convive en una sociedad, en un colectivo, las normas están para eso, para permitir que nos podamos entender y que podamos coexistir de mejor manera. Vamos a ir viendo algunas en las imágenes, cómo se dan los territorios, cómo se van formando. Nosotros primero hicimos un barrido, información puntual y preliminar, no dice nada, información vacía, pero que de inmediato ya nos adentra a lo que son nuestros pueblos en el Pacífico. Nos dice la edad, el que tiene cada uno, bueno, el tiempo, cuándo se fundaron, la superficie que tiene cada uno para Quibdó, Buenaventura, Guapi y Tumaco. La población que tiene cada uno, el total de población, la densidad que se da por esa variable entre la población que está ocupando un área, que es esa superficie que tiene cada uno. Y luego miramos la población urbana. Solo con esto ya rápidamente hacemos un barrido de cómo habitamos, de cómo vivimos. Y nos dicen, por ejemplo, tomemos uno y dice Buenaventura, 6.078 kilómetros cuadrados, mucho. Población, 318.000. Pero ¿cuántos son urbanos? ¿Y cuánto es la densidad? ¿Cuánto estamos en urbano? 245.000. O sea que la población urbana siempre es considerable, lo que significa que el grueso de su población no es una población dispersa, más allá de la que tiene en los centros rurales poblados. Pero por ejemplo miramos Guapi, 29.000 habitantes, 18.000 están en zona urbana, y peor Tumaco, peor en cuanto a compasividad de ciudad. Tenemos 267.000 habitantes, de los cuales solo 90.000 están en zona urbana. Eso me dice que Guapi es una ciudad demasiado dispersa, sin haber ido nunca allá. He ido muchas veces, pero aunque no hubiera ido, ya de inmediato lo sé, que es un territorio muy disperso, que va a ser muy difícil de poder desarrollarse, de poder administrarlo, de poder llevar seguridad, orden, de poder llevar bienestar a sus habitantes. Lo primero que miramos son la concentración de población en núcleos urbanos, el crecimiento disperso y la ruralidad que tienen estas ciudades, la deficiencia en redes de servicios, baja inversión en infraestructura primaria, baja resiliencia frente a las problemáticas que de una u otra forma impiden que se desarrollen estos municipios. Y lo que van trayendo son este tipo de asentamientos, que son los que tenemos. Todavía, Frederick, no llegamos a hacer Singapur, por ahora todavía estamos acá. Pero sí la cosa va como que
con pequeños esbozos se va mejorando. Este es el morro, anteriormente les mostraba Quibdó. Les hablo un poquito de Macoco para que entendamos el contexto en el cual estamos y al cual estamos expuestos acá en Buenaventura y en todos los centros poblados del Pacífico. Macoco, que está en Lagos, lo vieron ahí, que es la capital de Nigeria, es un barrio, por hacerlo no lo voy a llamar despectivamente con el nombre que usualmente utilizamos para catalogar los barrios malos de Brasil, o de acá. Es un barrio, una barriada. Pero esta barriada principalmente, ojo que tiene más de 380.000 habitantes, mal contados, esa es la población de Buenaventura en un barrio, de los cuales solo 80.000, alrededor de 80.000 están en el suelo firme, pero 300.000 están en este cuerpo lacustre, 300.000 personas. Principalmente son emigrantes. La persona que entrevistaban ahí decía que él había nacido allá y todo esto, pero muchos, aunque han nacido, son hijos de emigrantes que llegaron de Benín y llegaron hasta Nigeria. Ellos han apostado en esta parte, tal vez por ser emigrantes y tener esa condición, el gobierno poco y nada ha hecho por invertir en cómo desarrollarlo. Lo ven antes como una amenaza, como un lastre para ese territorio. De cierta forma, y por las condiciones de normativa, casi que nuestros lados, zonas lacustres que tenemos acá, las zonas de bajamar, también de cierta forma se presentan. No solo en Buenaventura, sino en casi todas las ciudades del Pacífico de la misma manera. Se preguntan ustedes, ¿y por qué no pueden invertir allá? ¿Por qué no se invierte lo que se debe invertir en La Playita o en Viento Libre o en Alfonso López? Porque por normativa no se puede invertir primero en zonas que son consideradas dentro de algo de riesgo, que tienen algo de riesgo. Segundo, porque son territorios que han sido invadidos, más allá de que hayan sido desarrollados por cuestiones de crecimiento espontáneo, que ellos mismos eran los rellenos, están en jurisdicción de la DIMAR. La norma que mencioné impide que se puedan hacer inversiones allá. Pero ¿cómo se puede salir? ¿Cuál es la forma de generar resiliencia para salir de ahí? Decía Charles Correa que el urbanismo no es solo para los arquitectos, que el urbanismo es para todos los ciudadanos. Todos de una u otra forma tenemos que generar ese urbanismo. Los desafíos que se nos presentan en este tipo de ciudades, los desafíos no solo son generar mayor sostenibilidad o mejorar la calidad de vida o mejorar espacios públicos o zonas verdes. El principal desafío que se presenta en el Pacífico colombiano es generar una reeducación en la población, una reeducación en la forma de habitar. Gran parte de la población, esto no es malo, simplemente es algo que hay y que de una u otra forma entre todos tenemos que mirar cómo lo resolvemos. Gran parte de la población todavía vive de forma rural en zona urbana, simplemente porque se determinó que esta área es urbana, pero la población que estaba ahí tiene sus costumbres, sus arraigos y todas sus formas de vida rurales. Sus comportamientos son de zona rural y así vivimos, así utilizamos los servicios públicos, así son nuestros comportamientos, el ruido, todas estas cosas son comportamientos rurales. Eso lo tenemos que mejorar. ¿Cómo se mejora toda esta situación? Entendiendo la normativa, que esta parte me la voy a pasar un tantito rápido, porque ya Edwin de cierta forma nos dio un esbozo. Esta sí me la quedo acá, referida al tema de cargas y beneficios. Resulta que Edwin lo mencionó ahora, dijo que era un tanto técnico y que iba a ver pues cómo se los expresaba de buena manera, el tema de cargas y beneficios, y es algo que todos nosotros en comunidad, de una u otra forma, tenemos que entenderlo. Las cargas, para resumirlo, que aquí está explicado, pero para resumirlo, son los compromisos que se generan, principalmente vía impuestos, todos esos, para poder generar ciudad. Sin esas cargas, sin todos esos aportes que se hacen, como les digo, principalmente vía impuestos, no se puede generar ciudad. Y es que si no generamos esos aportes a esas cargas, tampoco vamos a obtener los beneficios que nosotros queremos de ciudad. ¿Cuáles son esos beneficios? Esos beneficios que nosotros vamos a obtener a partir de esos aportes, de esas cargas, son principalmente metros cuadrados útiles vendibles. Generar una ciudad que tenga más espacio público, que tenga mejor espacio público, zonas verdes, que tenga seguridad, sí, pero también a los particulares en el tema de generar más metros cuadrados útiles vendibles. El urbanismo social es una de las formas en las cuales nosotros podemos abordar el desarrollo de ciudad.
el urbanismo social. Hoy en día hablamos nosotros, por ejemplo, de urbanismo táctico, de ecología urbana, de muchos términos que se han acuñado dentro del urbanismo, pero tenemos que buscar formas reales, formas precisas que de una u otra forma nos ayuden a desarrollar las ciudades que queremos. En este caso para nosotros el urbanismo social, o sea, los conceptos es un urbanismo que busca diseñar y planificar ciudades conservando las principales deficiencias que tienen en cada uno de esos sectores. Es un urbanismo asistencial, dicen muchos, porque busca más ese equilibrio de generar en los que no tienen el acceso a todas estas infraestructuras, generárselo, pero a partir de las cargas que tienen que pagar los que sí las tienen. Entonces dicen que es como un urbanismo asistencial, pero es desde este tipo de urbanismo que nosotros podemos generar mayores contribuciones y generar una ciudad más equilibrada, más resiliente y más apta para todos. Con esto se va a mejorar no solo la calidad de vida de las personas, facilitará el desarrollo del transporte sustentable, también habrá menos ruido ambiental, más zonas verdes, más zonas de juego, de reunión, todo lo que ustedes perciben dentro de una ciudad. También tiene unos contras, va a generar años de implementación, hay que estar preparados para eso, adaptación de la sociedad, por eso decía que hay que generar un proceso de reeducación para que la sociedad se pueda adaptar a esas nuevas condiciones. Habrá oposición de sectores, la inversión será alta, pero en últimas es lo que se debe hacer para poder generar una mejor ciudad. La resiliencia que debemos tener nosotros para generar este urbanismo social se dará principalmente desde estos puntos de gobernabilidad de riesgos, participación política, respuesta a crisis, entre otros. Por último, ya para terminar, conceptos claves, la importancia del urbanismo para una sociedad próspera y equitativa, el urbanismo social, que les mencioné, la importancia de la resiliencia urbana desde los habitantes y la reflexión sobre cómo queremos que nuestras ciudades sean a futuro, cómo queremos que éstas evolucionen. Ya nos decía Yangel que las ciudades tienen el poder de unir a las personas o también de separarlas, que es lo que, por ejemplo, en este caso está pasando en este momento en Buenaventura, que la ciudad, en vez de convocarlos, hoy porque está el evento por ejemplo, el Festival Folclórico, pero en realidad nuestra ciudad, más que unirnos, más que generarse sentido de pertenencia, de querer cohabitarla entre todos, lo que ha creado son barreras por situaciones anómalas que se presentan en el territorio, en las cuales yo no voy a ingresar ahora, pero que las conocemos. Esas formas de habitar, de vivir, lo que generan en últimas es esa disgregación, que las personas no interactúen todas entre ellas en la ciudad, sino que existe esa separación y no la unión que debería ser dentro de una ciudad. Con esto ya terminamos parte de lo que están ahora. Bueno, mi pregunta también va ligada al mismo tema, la pregunta del compañero y de la compañera, que por ejemplo el compañero hablaba de lo cultural, lo mío va más hacia la actividad económica de las personas que viven en el borde costero, en este caso de la isla. Por ejemplo, creo que fue en el año 2016 o 2014 que se intentó trasladar a esas personas hacia San Antonio. En específico, las personas de Puente de los Nayeros y La Playita decían que ellos no se querían ir o no se iban a ir de ahí por sus actividades económicas. Entonces, las actividades económicas están basadas directamente en el entorno que ellos viven, que es el mar. ¿Cómo se trasladaría a esas personas a un lugar donde puedan mantener todavía sus actividades económicas, pero sin el riesgo que están corriendo en el lugar donde están en esos momentos? Muy buena pregunta, Sebastián. Para eso están estudiando ustedes. Se supone que tenemos que dar como proyectistas, no como urbanistas, como arquitectos, ya quitémonos del urbanismo, como arquitectos. Tenemos que dar siempre respuestas integrales a la problemática que sea, la respuesta tiene que ser integral. Si yo quito algo, tengo que reubicarlo de buena manera y estratégica en otro punto. Que si hay alguien que se está dedicando a la pesca, esa es la actividad de él, pues yo tengo que darle respuesta. No le puedo decir simplemente te vas a Juan 23, o no, mandémoslo más arriba, te vas a la Nueva Granada, a Las Palmas, pero si yo vivía acá en La Playita, en Viento Libre, ¿cómo hago? Tal vez no sea posible reubicarlo ahí. Tendrá que el proyectista, de manera audaz, tratar de no convencerlo, sino que brindarle la mejor opción para que él tenga esa mejor calidad de vida,
que no pierda la calidad, que incluso en la medida de lo posible, siempre las respuestas que entreguemos nosotros mejoren o traten. Muchas veces se intenta y luego la cosa es un fracaso, no todo el tiempo la receta sale bien, pero que siempre se intente mejorar la calidad de vida que tenía la persona. Vamos a mejorar el territorio, pero no nos olvidemos que esto es para personas, siempre, y que tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, quieto ahí, todas las personas que viven en bajamar no se dedican a actividades que tienen que ver con el mar. Simplemente es ahí donde llegaron principalmente, o en muchos casos, es ahí donde llegaron provenientes de acá, de nuestra costa pacífica, y llegamos ahí. Pero muchos la actividad la hacen al interior. Por ahora le digo, ¿de quién depende? De ustedes. Ustedes los que tienen que realizar los estudios, y además que entiendan que, ojo, que no se les olvide nunca, que nosotros no somos los salvadores del mundo. Me refiero a los arquitectos. No piensen eso ni por un segundo. Nuestra labor casi siempre es interdisciplinaria, así sea para una casa, que es de lo más pequeño que construimos, siempre la labor es interdisciplinaria. Entonces, que si vamos a hacer una propuesta urbanística, tiene que haber un grupo de articulación social sí o sí, que es el que recoge en una avanzada, o sea, los primeros que llegan al sitio, la información de las personas que están ahí, por qué están ahí, cómo se ganan la vida, a qué hora es la faena, que no tiene hora fija, que es algo con la marea alta, y la marea alta puede ser a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 4 de la mañana, yo qué sé. Todas esas consideraciones las debo tener las sociales, las implicaciones sociales, luego las ambientales, luego las económicas, y al fin comienzo a proyectar, para poder entregar esa respuesta asertiva a esas problemáticas que se estaban desarrollando en el sector. Por eso le digo, ustedes son los que tienen la varita mágica. Iván. Arquitecto Olmedo. Importante saber el programa de arquitectura, la Universidad del Pacífico básicamente, tiene que adelantar o complementar programas para que ustedes suplan ese tipo de preguntas, porque si ustedes miran bien el expediente municipal, eso cuando desarrollaron la parte trasera del barrio Nayita, donde quedaba la antigua zona franca y todo ese muelle, eso se hizo de una manera planificada y tenía unas determinantes bastante interesantes de riesgo, pero con todo y eso planificaron los dragados, rellenaron y crearon esa gran área y crearon el muelle, pero la respuesta hacia la ciudad no se dio. Hay unos inconvenientes que sería bueno que el programa investigara sobre esos puntos, ese cuestionamiento, para nosotros poder complementar los estudios de desarrollo de ciudad. Yo venía investigando este tema, lo del POT, hace mucho rato, inclusive hasta el tema de las famosas concesiones que están manejando ahorita muy puntualmente en grandes ciudades. Bogotá es una de ellas, que los grandes espacios públicos están siendo concesionados a un particular para que los cuiden, hagan su mantenimiento, pero cuando se ve la respuesta de la comunidad hacia ese espacio público, se siente el rechazo. En estos momentos, el distrito de Buenaventura tiene una determinante ahí bien clara que resolver con el famoso malecón. Creo que estaban pidiendo un concepto para ver si establecían ahí unas actividades de las festividades de Buenaventura, y la fundación que la tiene la concesión llegó y cerró la puerta. Aquí no vamos a hacer desorden porque este parque hay que cuidarlo. Eso es importante revisarlos en el desarrollo de ciudades, y son temas que yo sé que investigando nosotros con los estudiantes podemos complementar bastante y fortalecer ese ritmo que está dejando atrás a las comunidades
de bajos recursos, barrios Lleras, barrios... Lo mismo que pasó allá en ese entonces, está pasando ahora acá, con el dragado del estero de San Antonio. Y inclusive coordinar ciertas actividades, porque ese conocimiento que ustedes desarrollan, todo eso, es bueno que lo den a conocer en presentaciones, en exposiciones, porque siguen los administradores o los políticos siguen desarrollando proyectos en esas áreas que van a ser imposibles. Creo que están localizando, perdón les toca este tema así tan puntual, están localizando un gran muelle sobre la zona del estero de, sí, todo ese estero de San Antonio, sin tener en cuenta esos riesgos importantísimos. Ese es el canal que más sedimento transporta hacia el canal principal de entrada de los muelles comerciales, y están localizando ahí un gran proyecto para embarcaciones. En este momento los atuneros no pueden entrar acá a descargar, que es imposible. El Estado ya determinó que ese estero no le va a hacer mantenimiento. Solo para hacerle el mantenimiento al principal demoran años y tenemos inconvenientes. ¿Qué tal nosotros localizar grandes proyectos en esta zona? Entonces tenemos que pensar eso y rediseñar y tertuliar sobre esos temas, que yo sé que no van a salir este tipo de preguntas cuando nosotros desarrollemos todos esos temas y lo demos a conocer. Muchas gracias, doctor Fabio. Es por los aportes, arquitecto, gracias. Samuel. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo soy sociólogo egresado de la Universidad del Pacífico, y como sociólogo, o para los sociólogos, digamos, todos esos temas son importantes, ¿no? Son relevantes, porque la sociología es transversal, digamos, a todo, ¿cierto? Entonces, yo podía plantear esta pregunta, digamos, desde la sociología urbana, de la sociología del urbanismo, por decir algo, en términos, digamos, de Du Bois, ¿no? De William Edgar Bugard Du Bois, que es el gran padre, o fue el gran padre de la sociología urbana, un afro. Entonces, yo, frente a la pregunta que han surgido, a los que los estudiantes han planteado, y ahora con lo que el profesor acaba de mencionar, considero que para que no vuelva a ocurrir situaciones como la de San Antonio, entre otras, es necesario, digamos que, bueno, la postura de la academia debe estar siempre presente en todos estos escenarios, ¿cierto? Y la postura de la academia siempre en estos escenarios debe ser una postura crítica, pero también propositiva, ¿cierto? A través de su facultad, ¿cierto? De arquitectura o de obras civiles. Entonces, en adelante considero que la academia o la Universidad del Pacífico, que está asentada en este territorio, siempre en adelante debe tener una postura crítica, una postura fuerte frente, digamos, a las diferentes construcciones, ¿sí? que se puedan presentar, los asentamientos, las reubicaciones que se puedan presentar, porque es la academia, ¿cierto?, con su grupo de expertos, con sus docentes, con sus facultades, la que tiene también esa mirada, digamos, desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, y repito, para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en San Antonio, donde esta universidad en su momento tuvo mucho que ver con lo que hoy está pasando en San Antonio. Entonces, es como eso, un aporte, y pues me gustaría pues también escuchar usted qué piensa al respecto. Frente a eso. Gracias, Samuel. Hay situaciones, Samuel, que se nos escapan de las manos. La academia no puede con todo. Lo primero que, bueno, estoy respondiendo a Samuel, que fue el que hizo la pregunta. Samuel. Ok. Entonces, hay situaciones, primero, jóvenes, en las cuales la academia debe ser universal, debe estar presta a estar en todos los campos, en todos los espacios, pero la academia no puede con todo. Resulta que hasta aquí nosotros proponemos, generamos
pensamiento crítico en todos los estudiantes para que cuando usted salga de acá, no salga me gradué y ya, no. Usted desde antes tiene que ser una persona reflexiva en todo momento, desde el primer semestre y desde antes si se quiere ingresar acá. Eso es lo que se busca. Pero ya las disposiciones que ejercen las autoridades gubernamentales pueden ir muy en contravía de lo que se esté generando desde acá. Por ejemplo, el semestre anterior en el taller de diseño urbano, que a bien y de buena manera lo está llevando Edgar Julián en este momento, que es el taller de diseño 8, trabajamos unos proyectos de gentrificación que se expusieron incluso en la escuela taller. La gentrificación trata de cierta forma, es un desplazamiento, pero es un desplazamiento entre comillas hasta bueno, la gentrificación, entre comillas. Resulta que se ve un espacio que tiene mucho potencial, como cualquiera de los sectores que tenemos en Bajamar, y la población que está ahí quisiera que se lo mejoraran, pero lo que demandaría económicamente mejorar ese espacio es muy alto en tasas, lo que hay que invertir ahí. Hicimos el ejercicio, por ejemplo, con el barrio San José, Sanyú, que llaman algunos aquí coloquialmente. Y San José, lo que debiera ser San José, en cuestión de desarrollo urbano, es una cosa que pondría esa gente en estrato 6 y sería tal vez de los sectores más costosos de Buenaventura. La población que está allá no tiene la capacidad económica primero para generarlo. Segundo, si una vez que se los mejoran a ellos y le van a aumentar el predial, lo vamos a pasar a estrato 4, 5, 6, no lo va a poder sostener. ¿Qué va a pasar? Lo va a vender. ¿Qué hace la gentrificación? Buscan a través de proyectos inmobiliarios una población que sí está en las condiciones de poder habitar ese sector en mejores condiciones y a esas personas se le oferta. Pero ¿qué pasó con los que estaban ahí? A ellos les brindamos unas mejores condiciones que las que tenían en ese sector, pero en otro espacio. Entonces al final se convierte en un gana-gana. Ganaron los que llegaron a ocupar ese espacio mejorado, pero ganaron los que vivían ahí en condiciones infrahumanas. Es que las personas que están viviendo ahí, de pronto ellos en su ignorancia, perdónenme, y con el respeto que merecen las personas que están ahí en estos sectores, muchos o algunos de ellos, no sé, han hecho un ratio estadístico, pero muchas personas creerán que viven bien hasta que prueben otra cosa. Creen que viven bien hasta que pronto que ahí se dan cuenta, oye, pero es que no es que yo vivo muy mal, es que las condiciones que tengo aquí no son, y no me las van a dar aquí, me las van a dar pero en otro sector. Pues ya es decisión de ellos si las toman. Creería que la mayoría la tomarían. De eso trata. Y ahí eso se ha hecho en muchas partes del mundo. Buenos Aires en Argentina ahora desarrollaron Puerto Madero a través de gentrificación, es un gran ejemplo y se ha hecho en muchas partes. Pero insisto, Samuel, sí nosotros desde acá tenemos que generar primero pensamiento crítico desde la universidad, tratar de estar en casi todos los espacios posibles, generando no solo la presencia de la universidad que diga estamos en la universidad, sino que la universidad sea partícipe de la orientación, de ese desarrollo. Se debe hacer, pero ojo que hay un punto donde ya nosotros no tomamos las decisiones y ya es la comunidad y principalmente los que direccionan desde la gubernamental. ¿Qué es lo primero? Que la universidad cumplir con su Sí, listo. Muy buenas tardes para todos. Pues el tema es muy interesante frente al proceso y los trabajos que se han hecho en Buenaventura, en especial de la zona de Bajamar. El profesor Héctor Fabio, digamos, tiene mucha razón en todo lo que argumenta. Lo que dice Samuel, digamos, también tiene desde la sociología y lo que dice desde la academia, debe de ser así. Pero yo creo que tenemos que ubicarnos en qué país vivimos. Posiblemente, no sé, Singapur, cualquier otro país que pueda funcionar, uno dice, sí, es que la academia es el fuerte para desarrollar ciudad. Y es que así es el deber ser. Pero Colombia funciona completamente diferente. Nosotros como academia podemos proponer, pero sabemos que hay unas dinámicas políticas, que esas dinámicas políticas pesan mucho más que cualquier otra cosa. Frente al ejercicio de las viviendas de San Antonio,
pues yo fui uno de los arquitectos recién egresados de aquí de la Universidad del Pacífico que hizo parte de ese proyecto. Y allí hay unas dinámicas muy, pero muy complejas, desde la parte social que se encontró en el sitio. Y para hacerle claridad, digamos un momento a otro al joven que dijo que la mayor parte de esa zona viven de lo que se da cerca del territorio, es falso. Y me enteré porque yo tuve la oportunidad de estar tanto en la parte social, acompañándolo como técnico, y también estuve en la parte técnica, en la parte de construir vivienda. Y en la parte social identificamos que creo que el 1% de esa población es la que vive del mar, y hasta menos. La mayor parte viven de cualquier otras actividades, menos lo que tiene que ver con el mar, se los aseguro. Entonces, frente a eso, hay unas propuestas y unas dinámicas, como les digo, exactamente gubernamentales. Cuando arranca el proyecto, ese proyecto se habla de que era una vivienda de interés social. Pero de un momento a otro nos cambian la regla de juego y nos dicen no es de interés social, sino que es una vivienda prioritaria. Y cuando hablan de una vivienda prioritaria, cambia todo el contexto, hasta las dimensiones del proyecto. Y es así porque el dinero, ¿quién lo estaba poniendo? El gobierno, y ellos ponían las reglas de juego. Nosotros diseñamos un tipo de vivienda con las características que representa la costa pacífica. Pero de un momento a otro, de allá vino y cambiaron todo el diseño. Y aquí está uno también de los compañeros que nos estuvo acompañando en eso, el arquitecto Wilmar, que estuvimos en eso y él es testigo del ejercicio. Nosotros como Academia, Universidad del Pacífico, tuvimos una propuesta, pero desde el gobierno se generó otro cambio. Entonces, frente a esa situación, sí hay unas dinámicas gubernamentales que realmente no se permiten. Sí, nosotros como Academia debemos de estar, y esa es la razón de ser, porque nosotros soñamos en eso, que Universidad del Pacífico haga parte de todos estos procesos que se van a hacer de cambio, de fuerza, de transformar ciudad. Pero sí, soñemos, pero yo creo que también aterricemos nuestros sueños sabiendo dónde estamos y en el país donde vivimos. Entonces lo dejo ahí. Entonces, muchas gracias.